Buenos días tengan estudiantes de noveno año. El día de hoy vamos a empezar un nuevo tema en nuestro libro, en la página de nuestro libro de lengua y literatura 126. Y el tema de hoy se titula de esta manera: los griegos y su cultura. ¿Qué pasa aquí con el tema con los griegos y su cultura? Pues bien, el griego, para empezar, esta es una lengua que forma o parte de las lenguas de el origen indoeuropeo, ¿sí? Indoeuropeo. ¿Qué será indoeuropeo? Pues bien, se le dice así, se le llama indoeuropeo a todo pueblo origen de Asia. Pueblo origen de Asia. Saben que Asia es un continente, ¿verdad? Que luego se extendió hacia Europa, ¿verdad? Se extendió hasta Europa. Ok, y esta lengua, el griego, ha dejado una huella, claro que sí, más honda en la tradición cultural de Europa, ya que sus primeros datos aquí se los revela hace unos 3000 años atrás. Entonces, los encontramos. Aquí lo que ellos manejaban eran la tablita, ¿sí? Las tablitas micénicas. Que en estas tablitas micénicas son o eran un tipo de escritura de ellos, ¿sí? Es un tipo o un sistema de escritura. Entonces decíamos que aquí ellos usaban estas tablitas, que era un tipo de sistema de escritura para los griegos, ¿sí? Para los griegos. Ahora, ¿qué más encontramos en esta cultura o en el origen de esta cultura? ¿Qué más encontramos aquí en esta cultura? A Homero. Homero, pues Homero, se han escuchado este personaje, Homero, en la literatura. Este es un poeta y muy conocido. Muy conocido, ¿por qué? Porque él es el dueño, o Homero es el autor de estas dos obras antiguas y muy conocidas. Autor de la Ilíada y la Odisea. Como en muchos casos les suelo decir, esta frase, este concepto, este tema lo van a llevar para toda la vida. Pues bien, estas obras las van a conocer desde hoy hasta cuando estén en la universidad. Son temas en los cuales trascienden para generaciones. ¿Por qué? Porque estas son muy famosas, son muy conocidas, ya que en la Ilíada incluso hasta hay parodias, hay películas también que se basan en ellas, en esas obras. Sí, pero bueno, la Ilíada, para empezar, la Ilíada, ¿qué trata la Ilíada? Pues bien, esta trata de la guerra que duró 10 años, sí, una guerra que duró 10 años, pero trata al final de esta guerra en la que Ulises y
Aquiles, ¿sí? Ulises, Aquiles se enfrentan. Pues bien, esto trata sobre la guerra, bueno, el final de la guerra en Grecia. Pero si ustedes han escuchado, aquí es donde se menciona la guerra de Troya. Sí, la guerra de Troya. Entonces, ya cuando aparece en la nueva versión, la que apareció la nueva versión de Brad Pitt, ¿se han escuchado ese actor en la cual está vestido de una armadura? Pues bien, esa fue muy famosa. Entonces, y se considera como que su talón de Aquiles. Entonces, todas esas frases provienen de esa obra, la Odisea, en la cual esta me narra la última fase en la que duró la batalla de 10 años, una guerra que tuvo 10 años, pues la antigua Grecia. Luego, la Ilíada, y la Odisea. ¿Qué pasa en la Odisea? Pues bien, en la Odisea y la Odisea, pues bien, esta me narra los viajes de Ulises, desde que finalizó esta guerra, en la cual se la menciona en la Ilíada. Este personaje toma un viaje trascendental que dura varios años, y en este viaje pasan un sinnúmero de situaciones. Pueden considerar en esta cultura, pues es aquí donde él es tentado, donde aparece diferentes dioses, pues él ese viaje lo torna o lo realiza en el mar. Y si han escuchado, pues Grecia se considera como que una cultura en la cual aquí aparecen, y bueno, ellos adoraban demasiados dioses, tanto así que el más famoso de estos dioses, que se lo considera el dios o el padre de los dioses, es Zeus, ¿sí? Que es el padre de los dioses para Grecia. Entonces, luego que ellos consideraban a Zeus como padre de los dioses, estos adoptaron luego de esta cultura o de esta lengua, que fue el griego. Ellos luego de esta trascendencia cultural, pues adoptan el otro lenguaje que se lo llama el koiné, ¿sí? Que esta es la lengua común griega. Entonces, como indicaba, luego de esto también, ¿qué es lo que sucede aquí? Esta lengua se la impone en la cultura, ¿verdad? En la cultura griega y en todo lo que pertenece a la cultura de estos países mediterráneos, ¿sí? Llamando así a todos los países pertenecientes en Europa, cercanos a Italia, España, bueno, todos estos países a lo largo del mar Mediterráneo. Luego al koiné se tradujeron los antiguos textos, sí, que estos son los del Antiguo Testamento y también del Nuevo. Y esta fue una de las lenguas utilizadas por los filósofos, por mercaderes y por gobernantes. Ahora, luego también nos cuenta que por el año 330, sí, el emperador Constantino fue a Constantinopla. Esta es otra palabra que también es nombrada y es utilizada mucho. Constantinopla, ¿qué es esto? Este es parte del imperio bizantino, y aquí es donde se unen las tres rutas del comercio de esta época, y es luego allí donde surge la cultura helena, ¿sí? La cultura helena, que es la cultura de Grecia que recibe al mundo. Luego de esto, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Luego de la aparición de la cultura de la helena o cultura helénica,
Luego esto sucede que también el imperio de Constantino, ¿sí? El imperio de Constantinopla, aquí los textos antiguos, los textos baluartes helenísticos llegaron a Italia, celosamente protegidos, ya que aquí eran muy accedientes o querían todos obtenerlos, pues si bien se dan cuenta que Grecia o la antigua Grecia era una cultura muy enriquecida, muy basada en conocimientos, luego es allí donde, tras la caída del imperio de Constantino de Constantinopla, aquí empieza luego la cultura del Renacimiento, que esto es el movimiento de todas estas culturas, luego desde el siglo XV hasta el siglo XX. Ahora te invito a que conozcas un poco más de estas culturas en base a este video que te voy a dejar a continuación. Los griegos, así que pon mucha atención. La civilización griega se desarrolló en el extremo norte del Mediterráneo, en el territorio que hoy ocupa Grecia, en las costas de Asia y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia. Antes de que los primeros griegos llegaran a esta zona, en Creta ya había existido la cultura minoica. El pueblo cretense estaba constituido por navegantes que entraron en contacto con Egipto y Medio Oriente. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Con el tiempo, los clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separadas entre sí debido al relieve montañoso de la región. Esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes, con gobierno y ejércitos propios. En la Grecia antigua, estas poblaciones eran llamadas polis. Todas las polis eran muy distintas entre sí. Podemos ver estas diferencias al comparar Esparta y Atenas, dos de las más importantes. Esparta estuvo gobernada por reyes. A los habitantes se les educaba para la guerra, por lo que debían ser fuertes y hábiles en el manejo de las armas. A las mujeres se les enseñaba a luchar igual que a los hombres y tenían derechos y libertad para elegir a sus esposos. Por su parte, en Atenas, los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos. Los hombres no eran educados para la guerra y las mujeres no iban a la escuela. Solo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían ningún derecho político. Aunque las ciudades-estado eran independientes y continuamente se enfrentaban, también se unían cuando eran atacadas por enemigos comunes, como el imperio persa. Esta cultura es reconocida por ser politeísta, es decir, por adorar y tener en alta estima diferentes dioses. Por otro lado, sus deidades eran representadas con forma humana, las cuales conservaban la juventud y eran inmortales. Tales dioses vivían en el monte Olimpo y estaban intensamente interesadas en el bienestar de los griegos. Aunque tenían diferentes dioses, el más poderoso era Zeus, padre de todos los dioses. En la democracia, se dice que el término surgió en la ciudad de Atenas en el siglo V antes de nuestra era, que significa gobierno del pueblo. Fue una alternativa al gobierno de una sola persona, como el rey. La democracia se basaba en la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones o en la elaboración de leyes, por lo que podían elegir a quienes desempeñaban cargos políticos o bien ser elegidos para ellos. También podían votar para desterrar a alguien por 10 años. Se consideraban ciudadanos solo a los hijos legítimos de padres atenienses. Las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían derecho a participar en la vida política. Macedonia, una de las ciudades-estado griegas, se impuso sobre las demás. El rey macedonio Alejandro Magno encabezó la formación del Imperio Heleno en el siglo IV antes de nuestra era, que se extendió hasta Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, Mesopotamia y el actual Afganistán y parte de India. El imperio se dividió en varios reinos tras la muerte de Alejandro Magno, pero la influencia griega perduró varios siglos y dio lugar a la civilización helenística, la cual favoreció la difusión de la lengua, la religión, la filosofía, el arte y el sistema político griegos en la región oriental del Mediterráneo. El puerto egipcio de Alejandría se convirtió en uno de los principales centros de comercio e intercambio cultural del Mediterráneo. Pueblos de distintas lenguas y regiones convivían en las ciudades, como judíos, etíopes e indios, lo que generó el intercambio entre culturas. La civilización helenística llegó a su fin en el siglo I antes de nuestra era, cuando Roma conquistó a Egipto. No existe una fecha fijada o incluso algún acuerdo sobre el periodo en que se inició y terminó la cultura griega antigua. La tradición histórica sitúa toda la historia griega anterior al Imperio Romano como... Muy
Muy bien, luego de haber visto este video, este pequeño relato sobre parte de la cultura griega, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué será importante conocer sobre esta cultura, sobre la cultura griega? Pues bien, si te diste cuenta que es de aquí donde provienen muchos conocimientos, ¿sí? Muchos parte de lo que ahora en la actualidad conocemos y somos enriquecidos, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí es donde provienen todas estas raíces y este modo de pensar de los países del occidente, llamados así países provenientes del otro lado del mundo, ¿verdad? De Asia, de Europa, específicamente en Europa, porque estamos hablando en Grecia, ¿ok? Además, es aquí donde aparecen los géneros literarios como la épica, la lírica, además, el drama, la historia, la filosofía, porque es de aquí donde provienen varios filósofos, que ya vamos a mencionarlos a continuación. Pero bueno, como indicaba, aquí proviene la filosofía, también provienen los primeros tratados sobre la científica o sobre los conocimientos científicos y matemáticos también, Además, como la medicina, nuevamente la crítica literaria, y estos tratados sobre la filosofía. Y es que en esta cultura aparecen filósofos, aparecen personajes muy importantes, como por ejemplo Tucídides, que fue un historiador militar. Es famosa su obra Historia de la Guerra de Peloponeso. Además, también aparece el conocidísimo filósofo Platón, ¿sí? Que Platón aquí, él se lo reconoce o se recuerda por diversos temas como el amor, la política, la cosmología, la ética y la filosofía. Además, otro personaje también importante en la cultura griega clásica es Demóstenes, que este es importante porque se destacaba por los juicios o los discursos judiciales, ¿sí? Por los discursos judiciales, él se dice que era un abogado, ¿sí? Y su fama se debe a estos discursos en los cuales él dictaba. Ahora, otro personaje importante es Aristóteles. ¿Han escuchado ese nombre, Aristóteles? Pues bien, él fue un filósofo y científico cuyo pensamiento fue o ha influido notablemente en la cultura occidental. Se dice que tiene alrededor de 200 tratados, sí, 200 tratados. Luego tenemos a Hipócrates, ¿sí? Este personaje fue un médico y muy destacado. Y es en lo que los médicos lo tienen o lo consideran y realiza la gran famosa juramento. Juramento al momento de que los médicos se gradúan. Como todo profesional hace un juramento, pues bien, ellos tienen a este personaje. Euclides también fue otro personaje en la Grecia antigua, que fue el padre de la geometría, y es de aquí donde él hace estudio de las líneas, de planos, de circunferencias, de los conos, de triángulos y de todo lo que conocemos de la geometría. Ahora, Arquímedes, este es otro personaje de la Grecia antigua. Y fue un físico, astrónomo, matemático, ingeniero e inventor. Sí, se considera uno de los científicos más importantes en la antigüedad. Luego, Claudio Ptolomeo. Él fue astrónomo, astrólogo, geógrafo, químico y matemático. Sí, también se dice que él se interesaba por la música.
Y para terminar el día de hoy vamos a ver al último personaje mencionado en la antigua Grecia, en la cultura de la antigua Grecia, que este era Galeno. Galeno fue un médico cuyos aportes han sido muy valiosos por el desarrollo de la medicina. Entre otras cosas, demostró que el cerebro controla la voz y que por las arterias circula sangre, no aire como se pensaba. Si se dan cuenta, estas palabras galenos en la actualidad se los considera y se los menciona así a todo médico. Pues se dan cuenta que se adoptan todas estas palabras y se adoptan todas estas culturas de la antigua Grecia. Pues es allí donde provienen todo esto importante que conocemos ahora, como la literatura, ¿verdad? Como la literatura griega, como todas estas culturas que hemos mencionado. Además, como también el día de hoy podemos encontrar en nuestro libro un ejemplo, de un poema y de una oratoria. Pues bien, este país o este territorio de Grecia era muy enriquecido en estos tipos de poesía y de cultura y de oratoria, de la cultura de la oratoria. Poemas, obras de teatros, estos discursos para oratorias. Las letras clásicas griegas han sido traducidas a gran parte de los idiomas del mundo. Gracias a la Universidad de las Creaciones Helenas, estas han sido una fuente de inspiración para muchos autores de todos los tiempos. Entonces, puedo dejarte el día de hoy a que puedas leer detenidamente este ejemplo de esta poesía y de esta oratoria, que es uno de los cuales nos presenta la cultura y la literatura griega antigua. Ahora te invito a que también realices este taller, esta actividad. Recuerda que las actividades son como una tarea, la consideramos como una tarea porque solo te envío un ejercicio o dos a realizar, ¿sí? Las actividades que yo te envío son las tareas. Entonces tienes que recordar que esos son evidencias, ya que vamos a un paso ya de la evaluación del primer parcial y necesito tu calificación. Entonces, luego que realices esta actividad del día de hoy, vamos a dar paso a que finalice esta clase. Y nos vemos el día de mañana en una nueva clase y un nuevo tema a tratar.